De momento ya estamos grabando. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a revisar entonces la temática como tal. Vamos, primero que nada, vamos a definir unas fechas que nos quedaron haciendo falta del día de ayer relacionadas con los diferentes espacios. Entonces, voy a revisar. Pues, normalmente a mí me gusta realizar el examen el primer parcial en la cuarta semana, ¿sí? Estamos en la primera, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, nos da el 4, 1, 2, 3, 4, el 4 de septiembre. Eh, Pregunta, muchachos, ¿ustedes prefieren que las actividades evaluativas las hagamos los jueves o los hagamos los viernes? Abran los micrófonos. Buenas noches, profe. Buenas Pues noches. por mi parte yo creo que los viernes así de pronto dejamos el día jueves para repasar o de pronto dejar algún taller. Vale. ¿Alguien más dice algo puesto o todos están a favor del viernes? Buenas Pues yo noches, ¿el también viernes qué? estoy a favor del viernes. Listo, perfecto. No, para hacer las No, actividades evaluativas. que el Ah, viernes es el primer parcial, Santa. ¿Cuál? ¿En la tercera semana? la cuarta semana. No, o sea, lo que estamos definiendo es que los eventos evaluativos que vamos a tener, llámese primer parcial, segundo parcial, examen final, todo eso, que los vamos a hacer los días viernes, ¿sí? Creo que no hay ningún viernes festivo de aquí en adelante, entonces no hay problema por eso. Entonces van a ser los viernes, entonces me cuentan, ¿están viendo ahí en este momento? Me confirma cuando estén viendo, por favor. Sí, profe, ahí se ve Ya la listo, profe, pantalla. ya debe. Entonces, el primer parcial, como ya dijimos que va a ser un viernes, entonces la cuarta semana nos cae justamente el 4 de septiembre, ¿sí? El segundo parcial, pues normalmente se hace la sexta semana, 5 y 6 sería el 18 de septiembre. Ya sabemos que este examen puede ser un examen o puede ser una entrega, una meta volante del examen final. Entonces, por ese lado no creo que de pronto sea un examen final, un examen escrito, perdón. El primer parcial sí es un examen escrito, ese sí no tiene negociación. Y el 2 de octubre, que sería la semana 8, sería el examen final, que yo creería más fácil que va a ser un trabajo final, ¿vale? Entonces, digamos que esas serían las fechas para nuestros exámenes. Pero acabo de acordarme de algo con ustedes. Sí. Para esta asignatura tenemos también unos... Sí, no. Para esta asignatura ya me acordé que es lo que vamos a hacer de examen de segundo parcial, muchachos. Disculpen, no va a ser una meta volante de eso. El segundo parcial van a ser unas exposiciones que vamos a realizar, ¿sí? Estas exposiciones van a ser personales, ¿sí? Esas exposiciones más o menos tienen que tener una duración, más o menos les pongo yo, de unos 20 minutos cada uno. Pues para esa exposición vamos a tener ciertos lineamientos, vamos a utilizar las diapositivas oficiales de la universidad, vamos a tratar de moderar y de tratar de llevar muy bien el tiempo y todo eso para que no salgamos pues con una exposición de 5 minutos y se acabó, sino que justamente pues como que llevemos bien el tiempo y tratemos de hacer exposiciones siquiera en el peor de los casos de 20 minutos, ojalá fueran exposiciones de media hora. ¿Listo? Entonces ahí vamos a medir todo eso, vamos a mirar cómo preparan ustedes la evaluación, cómo preparan ustedes la exposición, bueno, toda esta situación. Esas evaluaciones ya las vamos a revisar, vamos a repartir unos temas, ¿sí? Que me interesan a mí que los tengamos. Y el trabajo final, este sí va a ser un trabajo que vamos a ir desarrollando. Probablemente desde la semana 6 la empecemos a hacer.
y lo revisaremos hacia la semana 8. En la materia de ingeniería de software 2, llegamos solamente hasta los prototipos no funcionales. Me recuerdan si alcanzaron, hubo algunos que hicieron prototipos no funcionales y los trajeron en una herramienta que no me acuerdo cuál era el nombre, que eran los marquitos pues dibujados, y otros trajeron prototipos no funcionales, o sea, los cocos pues trajeron los HTMLs que se iban amarrando, digamos, a las diferentes pantallas y que lo que se buscaba era justamente ver la navegabilidad que ustedes le imprimían a su sitio, ¿sí? Ahorita, para esta asignatura como tal, vamos a ir definiendo unos proyectos y esos proyectos, muchachos, probablemente en la clase, en la semana 4 o 5, definimos esos temas porque la intención es hacer funcionales por lo menos uno de los módulos de los que estamos trabajando, ¿sí? Entonces digamos que, listo, perfecto, vamos a hacer un módulo de creación de estudiantes, de modificación y de eliminación de estudiantes, perfecto, pero entonces esa parte la vamos a hacer, el desarrollo como tal, conectado a una base de datos y que sea funcional, ¿sí? Así no se va a hacer un aplicativo demasiado grande porque pues obviamente por el tiempo que tenemos aquí, son 8 semanas, ya prácticamente hoy ya despachamos la primera semana, entonces exigirles un desarrollo de 1000 pantallas, pues eso no va a ser ni pedagógico, ni va a ser posible, ni va a ser viable porque pues los tendría que poner a trasnochar impresionante y esa no es la idea. ¿Cuál es la intención? La intención es que ustedes me demuestren que, digamos que vamos a ir llevando todos los procesos de ingeniería de software y que vamos a traer un entregable aquí que va a ser funcional y que le vamos a hacer ciertos elementos relacionados con pruebas de software, con calidad. Me disculpan el ruido, pero creo que tengo un vecino que está molestando con un taladro hasta ahora. Entonces, no sé si hay dudas o si quedamos claros. El primer parcial va a ser escrito, no es negociable. El segundo parcial va a ser una sustentación, una exposición que vamos a hacer, la cual ahorita asignamos los temas. Y el trabajo final, los quizzes y trabajos y talleres y todo lo que haya en el foro y todo lo que haya allí, la participación en la clase, todo eso pesa el 30% de la asignatura. Y el examen o trabajo final es un 20% adicional y en ese es el que vamos a hacer pues nuestro desarrollo de nuestro pequeño módulo completico, funcionando, con base de datos y con todos los juguetes, como se dice, pues. ¿Listo? Entonces, si no hay dudas, proseguimos, muchachos. No, profe, por mi parte quedó claro. Buenas noches, no, por mi lado también quedó claro, profe. Perfecto, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o arrancamos, muchachos? ¿Verdad que vamos a hacer esta clase dinámica, muchachos? Somos poquitos y la verdad es que la intención es que lo poquito, mucho que aprendamos, digamos que vayamos a hacer una clase dinámica, una clase participativa, que no sea solamente el doctor, el profesor hablando 2 horas. Listo. Profe, Señor, solo una preguntita, pero pues sí. saliendo un poquito del tema. Es que ayer estuvimos buscando el curso ahí en la plataforma FUNED y no lo encontramos. Sí, mira que ahorita estaba viendo eso que me está saliendo, que es que el curso no es visible para los estudiantes. De hecho, voy a reportárselo a Daniel, a ver si me ayuda con eso. De hecho, espérate un momentico, yo le escribo de una vez. A Daniel Roldán. Buenas noches, Daniel, ¿cómo te va? Hablas con César Castaño, el docente de Ingeniería de Software 3. Daniel, te quiero pedir un favor. Lo que pasa es que mira que tengo configurado mi curso de Ingeniería de Software 3 ahorita este primer ciclo. Las clases son jueves y viernes y me sale el curso con un aviso que dices que no mostraba a los estudiantes. No sé a nivel de pronto administrativo qué bloqueo tenga el curso, si me toca restaurarlo de nuevo, que ojalá no sea la opción. Entonces, te pido ayuda ahí, por favor. Es el curso de Ingeniería de Software 3 que tengo para este primer ciclo. Muchas gracias, Daniel. Listo. Que luego se me olvida. Yo tengo una mala memoria, entonces si no hago las cosas de una, luego olvido y ustedes se perjudican. Sí, igual allí en el aula como tal hay 3 actividades. Son 2 videitos cortos y
y una tareita pues para que hagan, una tareita corta también. Bueno, muchachos, entonces hasta ahí ya vamos claros. Primer parcial escrito, segundo parcial va a ser la nota de la exposición y el examen final, el trabajo final. ¿Listo? Ahora vamos a mirar esa diapositiva para seguirla barriendo. Listo. Estamos con Ingeniería de Software 3, muchachos. ¿Listo? Entonces digamos que vamos a hacer unas exposiciones que están relacionadas con modelos de calidad. ¿Sí? Pues ahorita vamos a ver. Digamos que en esta asignatura, como tal, vamos a recorrer esos tres escalones que están relacionados con el desarrollo, la construcción, con la QA o el aseguramiento de la calidad o con las pruebas o como sea que lo llamen los autores, en la que entraría esta parte de aquí y una parte también de gestión de la configuración, ¿sí? Adicionalmente, como aquí tengo 6 temas, vamos a colocar un séptimo tema para que cada quien tenga su propio tema pues asignado. Las exposiciones van a ser completamente individuales y aunque esto es una metodología ágil y no es un modelo de calidad de software, digamos que es una metodología que está siendo ampliamente utilizada en todos los procesos de desarrollo e incluso en muchos procesos de proyectos, que es Scrum. Entonces ahí solamente pues lo aclaro. Scrum como tal no hace parte de los modelos de calidad que estamos analizando en los otros puntos, pero digamos que Scrum como tal es más como a carácter informativo, porque es algo que es completamente transversal en los diferentes procesos en los que se involucran proyectos, ¿sí? Ya sabemos que un proyecto, ¿qué es? Un proyecto, si no lo han visto en alguna parte, un proyecto siempre es algo que tiene una serie de acciones para poder realizar o para poder obtener un servicio o un producto, pero que sea único. Es decir, un proyecto no es cíclico, ¿sí? Un proyecto puede ser construir un aplicativo, eso es un proyecto. Luego, otro proyecto puede ser hacerle una mejora a ese aplicativo. Luego, otro proyecto puede ser hacer un soporte a ese aplicativo porque tocaba hacer una corrección. Otro proyecto puede ser, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos es un proyecto. Ya como tal, la iteración como tal, digamos que eso ya es otra dinámica, pero como tal, digamos que el proyecto como tal tiene un alcance y tiene un fin, ¿sí? Entonces, chicos, aquí como tal me interesa hablar de estos 7 temas. Entonces, de una manera muy participativa, no sé si quieren tomar los temas o si los asigno, lo que ustedes digan. Tiene cada uno un tema y estos temas van a ser en la semana 6. Pues yo me puedo quedar con Scrum. Sí. Profe, a mí me da igual lo que sobre. Listo. ¿Alguien más? Bueno, lo que Profe, sobre. por mi parte puede Listo. quedar aleatorio, ¿sí? ¿Cristian es así o contiene H's intermedias? Así está bien, profe. Listo. Este man está muy resignado. Listo. Entonces, ¿qué más quiere pedir alguno? Pues igual todos vamos a tener que investigar, entonces no hay diferencia con ello. O los asigno. Bueno, silencio. Entonces eh, vamos con Rubén. Vamos con Andrés. Vamos con Julián. Vamos con Triana y vamos con Edison. Edison tiene tilde, ¿no? No. Tiene tilde en la O. Sí, tilde en la O. Sí, profe. Bueno, pues estos son los grupos, los temas asignados para cada uno de ustedes. Digo los grupos porque el semestre pasado sí alcanzaron a hacer en parejas. Eran como 15 personas o algo así, y hubo un grupo de 3 personas.
Les vuelvo y les repito, de esos modelos de calidad son los 6 primeros. El séptimo, que es el de Scrum, es una metodología ágil que queremos aquí ampliar. De pronto la vamos a ver más adelante, pero digamos que a Jason ahí le va a tocar un trabajo muy importante, que es el de validar, pues, darnos una mayor profundidad en ese concepto y que nos traiga una exposición muy buena. Listo. Entonces, básicamente, esos serán los temas. Eso lo voy a colocar todo en el aula, ¿sí? Voy a colocar la diapositiva y también lleno los cuadritos para que lo tengamos bien. Igual que apenas tenga la carta, el Google Drive, también se los comparto para que ustedes, por favor, le agreguen las firmitas. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? No, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar ya a hablar pues en materia un poquito de esto. Entonces, bueno, ¿qué conocemos? Creo que ayer alcanzamos a hablar de esto. ¿Qué conocimos nosotros? Conocimos ingeniería de software 1, conocimos ingeniería de software 2, que creo que a casi todos les tocó de manera mediada por TICS, a excepción de, creo que de Triana y de Edison, que me parece que con ellos se las di un sábado. Si mal no estoy, el semestre pasado, no estoy completamente seguro. Creo que sí. Nosotros empezamos viéndola ya y la Empezamos terminamos, viéndola y la terminamos el sábado, ¿cierto? Era un sábado sí, pero la terminamos virtual. también. La terminamos así apoyada por TICS. Listo, muchachos. Entonces, a ver. Hasta este momento como tal, digamos que para uno, si de pronto le hablan de la parte de diseño de software o de desarrollo de software, uno casi siempre está, digamos que en la medida en la que uno va conociendo más temáticas y todo esto, uno casi siempre como que se imagina que todo el proceso de desarrollo de software es simplemente sentarse a codificar, ¿sí? Y pues digamos que eso sí tiene una muy buena parte del tiempo como tal, pero yo me atrevería a decir que no es la mayor parte del tiempo, ¿sí? Hay tareas que son muy importantes y que son bastante desgastantes también y que se deben hacer muy bien porque pueden generar problemas con el desarrollo como tal y con la codificación como tal. Entonces, esas etapas, digamos que, hablando ya en términos del ciclo de vida del software, digamos que en la universidad como tal, se las tienen partidas de una manera que a mí personalmente me parece que es una buena manera para definirla, porque, por ejemplo, en la UTP son 2 ingenierías de software, ¿sí? Y se vuelven materias mucho más densas porque, digamos que se da una mayor intensidad, de pronto se profundiza cosas que de pronto no son tan necesarias, pero se agrupan muchos temas a la vez. Entonces, digamos que eso de pronto hace que uno de pronto no recuerde todo, de pronto hayan cosas que se le pasen, mientras que ustedes lo tienen dividido en 3 espacios, lo cual a mí me parece muy importante. Y creo que los tienen divididos también en el orden de la importancia que uno los requiere para su trabajo más adelante como ingenieros de software o como ingenieros de desarrollo de software como tal, ¿sí? Porque digamos que pueden ser cosas diferentes. Uno puede estar más tirado hacia el análisis, hacia el diseño, el otro puede estar más sentado en la parte de codificación. Entonces, ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué arranca uno? Uno normalmente siempre arranca de una necesidad, ¿sí? Creo que los he dicho ya en varias clases. Nosotros somos los ingenieros de los problemas. Y de hecho casi siempre que se habla de un ingeniero, siempre se está hablando de un problema que tenemos que entrar a solucionar, aplicando la rama de la ingeniería aplicada en cualquier parte. ¿Sí? Entonces un ingeniero industrial, el problema del ingeniero industrial, por ejemplo, si está en almacenamiento o en bodegaje, es hacer que no sé cuántas miles de unidades le quepan en un espacio, tiene que hacer estudios, tiene que validar el volumen de esos elementos para saber cuántos va a apilar, cómo los va a apilar, cómo los va a organizar.
qué elementos tiene que sacar a un lado, qué elementos son del otro, qué elementos rotan más, qué elementos se pueden dañar, qué elementos no les puede dar el sol, ¿sí me entiende? Todo ese tipo de cosas que son problemas, ¿sí? O un ingeniero eléctrico le dicen, tiene que interconectar, qué sé yo, una finca con paneles solares. Ah, bueno, listo, tengo un problema porque es que yo adentro tengo una planta que me arrastra la puerta de mi casa, y la puerta de mi finca es una puerta eléctrica y tiene una batería de no sé cuántos amperios o de cuántos voltios, un voltaje así o así, y entonces necesito trabajar con una planta y necesito saber cuántos paneles voy a tener. O sea, ¿sí me entiendes? Siempre voy a arrancar de un problema. O el ingeniero civil que dice, mm, necesitamos hacer una vía o necesitamos hacer un puente porque el tráfico está imposible y porque necesitamos hacer de alguna forma que los puntos se unan más rápido, recuperar tiempo, o necesitamos restablecer este puente. O sea, ¿sí me entienden? Nosotros los ingenieros siempre estamos atados a un problema. Y no es Profe, Señor, sí. ¿Aló? esta materia, ahí me escucha. Sí, claro que sí, te oigo. Esta materia nosotros vemos la parte de cómo cobrar por un software, como que relacionado con los costos, toda esa parte, todo eso. No, mira que no, esto no es el alcance de esta asignatura, pero no sé si ustedes tengan otra. ¿No tienen, ustedes no ven algún tipo de contabilidad de costos o algo así, en la cual de pronto les enseñen algún método de estimación de software? Hasta donde yo he visto, no, no creo. Bueno, o sea, esta asignatura como tal tiene un alcance diferente, Rubén. Sin embargo, si nos rinde, me comprometo de pronto a que miremos algún método de estimación, ¿sí? Pero ojo que es si me alcanza el tiempo porque legalmente dentro del contenido de la asignatura no está el método de estimación, ¿vale? Hay diferentes métodos, hay unos que cobran por líneas de código, hay otros que cobran que por puntos de función. Bueno, hay ciertas formas de estimar, son de las cosas más complicadas para hacer porque digamos que hay formas más cuantificables de hacer las cosas. Y ahí, por ejemplo, retomo el ejemplo de los ingenieros, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, un ingeniero industrial, él dice, tiene que construir o estipular pues el acondicionamiento de una bodega para que pueda meter, qué sé yo, alguna cantidad de unidades en metros cúbicos o en lo que sea, y él tiene que hacer una buena disposición de eso, y a partir de eso él puede decir, mire, más o menos eso vale tanto, porque el espacio que le tiene que alquilar es tanto, ¿sí? O de un ingeniero de eléctrico, decir que necesita tales paneles y tales cosas, y vale más o menos, sí, digamos que ese tipo de elementos de pronto son más fáciles porque son cosas materiales. Yo sé que un panel solar vale, por decir algo, 15 millones de pesos, y sé que eso me genera X cantidad de cosas para arrastrar ciertos elementos. Entonces, como tengo tantos elementos, yo necesito 3 y yo ya sé que el costo es eso, pero siempre la parte de cobrar va a ser una parte muy complicada, porque digamos que eso puede ser algo muy subjetivo, ¿sí? Por ejemplo, para mí, yo pienso que un ingeniero se puede ganar por hora 100.000 pesos, pero luego un cliente me dice, no, yo no le voy a pagar 100.000, yo le voy a pagar 50.000. Entonces, digamos que eso depende mucho también digamos que de la forma de arreglo en la que haya, pero me estoy saliendo del tema, pero más o menos es como por ahí, ¿sí? Entonces, digamos que no se va a cobrar lo mismo, por ejemplo, si uno va a hacer un desarrollo en su tiempo libre, o si se va a hacer un desarrollo en su propio espacio, o si va a tener que rentar una oficina, o si va a tener que subcontratar más gente, ¿sí? Todos esos casos como tal, digamos que todo eso van a ser variantes para poder estimar ese tipo de cosas. Pero como les digo, voy a tratar de dar el contenido de esta materia, y si alcanzo, miramos a ver por lo menos un método de estimación de software, ¿vale? Pero como les Listo, digo, profe, gracias. no es del alcance de esta asignatura, ¿vale? Listo, chicos. Entonces, bueno, estábamos hablando, los ingenieros, o sea, donde hay un ingeniero siempre hay un problema, ¿sí? Entonces, digamos que ahí ya, si se estresan con los problemas, escogimos la carrera que no era, ¿sí? Entonces, digamos que ahí, mientras haya un ingeniero, siempre va a haber un problema. ¿Por qué? Porque el ingeniero es el que tiene que plantear las soluciones, sea en el ámbito que sea. Y no es la excepción el caso de la ingeniería de sistemas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa?
que no, sin ánimo de sonar arrogante, ni petulante, ni nada de esas cosas, digamos que el ingeniero de sistemas tiene algunos problemas en esos momentos en los que tiene que empezar a modelar algún tipo de solución. ¿Por qué? Porque digamos que el problema no es propio, el problema no es mío. El problema, digamos que sí, es generar un software, ¿sí? Vale, yo genero un software, pero el software es de qué temática. Entonces ahí, digamos que ya empieza uno a trabajar con esos clientes. Resulta que es muy trivial que ni el mismo cliente sepa qué es lo que quiere hacer, ¿sí? El cliente necesita hacer un aplicativo que le genere una factura, ¿sí? Ah, bueno, listo. ¿Qué campo necesita? Si el cliente no tiene claro esa situación y si uno no los aprieta, digo aprieta en el buen sentido de la palabra, pero si uno no hace todo el proceso que tiene que hacer para las preguntas correctas que tiene que hacer y los procesos y todas las entrevistas y las encuestas que tiene que hacer, cae en el riesgo de que el cliente, en cada vez que usted le muestre un avance del aplicativo o un avance de lo que está desarrollando, de lo que está analizando, le empiece a meter más cosas, ¿sí? Entonces, digamos que es un gran problema. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Que la necesidad como tal no está en nuestra cabeza, la necesidad como tal está en la cabeza de otra persona. Y en muchas ocasiones esas otras personas tienen dificultad para transmitir lo que quieren hacer. Entonces, digamos que ahí nos toca a nosotros apoyarnos muy fuerte, digamos que en todo lo que aprendimos en esa ingeniería de software 1, que justamente corresponde a la primera parte del ciclo de vida del software y que es toda la parte de requerimientos y análisis, ¿sí? Digamos que yo qué necesito, qué me da mi origen a mí a una situación. Pues digamos que todo arranca, el ciclo de vida del software arranca con una necesidad que apareció en la cabeza de un cliente, ¿sí? Cuando el cliente dice, necesito hacer un software que me haga la administración del inventario de mi revoltería, ¿sí? Eso es una necesidad que tiene el cliente. Y ahí, en ese punto, empieza el ciclo de vida de ese software, ¿sí? Porque el cliente no se va a quedar con esa necesidad diciendo, sí, es que necesito hacerlo, pero no. Digamos que esto va a ser un cliente que efectivamente va a buscar un ingeniero o alguien que le permita realizar dicho desarrollo. Entonces, desde ese punto, arranca ese proceso del ciclo de vida del software, desde el momento en el que se concibe esa necesidad. Entonces, una vez se concibe esa necesidad, entra la parte más importante del software y que nosotros, de pronto como ingenieros, al principio es una de las partes en las que más resistencia tenemos, muchachos, y es justamente en la parte de análisis y de requerimientos. Probablemente sea requerimientos y luego el análisis. ¿Y por qué lo digo? Porque esa parte es desgastante, ¿sí? Para uno levantar los requerimientos, uno necesita saber cuál es la necesidad real del cliente, qué es lo que va a vender, cómo lo quiere trabajar, desde qué parte lo quiere accederlo desde diferentes sitios. El cliente tiene una revoltería o tiene muchas revolterías, ¿sí? El cliente tiene, bueno, él va a manejar la facturación de su revoltería o solamente quiere manejar el inventario. O sea, entonces digamos que uno de todo ese proceso de levantamiento de requisitos, que ustedes también llaman elicitación de requisitos, se desprende una parte muy importante de nuestro trabajo, ¿sí? Porque digamos que con eso, de una u otra forma, estamos definiendo cuáles son todos los requisitos que nosotros tenemos o que nosotros necesitamos para poder trabajar o para poder realizar lo que el cliente requiere. Entonces, yo no puedo suponer. El verbo suponer para nosotros como ingenieros de sistemas está vetado, ¿sí? Nosotros no podemos suponer nada. ¿Por qué? Porque es que cuando uno supone, uno asume riesgos, asume que el cliente piensa como uno, asume uno que lo que para uno es trivial, para el cliente puede que también lo sea y probablemente el cliente no necesite eso, ¿sí? Probablemente el cliente necesite otra cosa, probablemente el cliente necesite, o probablemente el cliente ni siquiera necesitaba eso y usted ahí lo que hizo fue que suponiendo algo se generó una necesidad que ni siquiera estaba en el alcance inicial y por usted no preguntar bien, ¿qué hizo usted? Como se dice coloquialmente, usted mismo se enterró el puñal. ¿Por qué? Porque está estimando más cosas que las que el mismo cliente tiene. Sin embargo, digamos que es una etapa en la que justamente se utiliza eso. Se hace esos procesos de entrevistas, de encuestas, de entrevistas de mercado, si es del caso,
¿cómo es? Estudios de campo y todo lo que se tenga que hacer, pero justamente es esa etapa en la que tiene que nacer todo eso. ¿Por qué? Porque yo ya una vez tenga todos los requisitos, yo ya llego y digo, listo, estos son mis requisitos y yo los abrazo y digamos que hasta ahí es el alcance de mi aplicativo. De ahí no me voy a mover. Entonces ahí ya que entra, bueno, pues entra ya una definición mucho más rigurosa de esos requisitos, explicando unos requisitos que son funcionales, unos requisitos que son no funcionales. Entonces eso debería salir de todas esas reuniones con mi cliente. Entonces, por ejemplo, el aplicativo va a manejar seguridad. Ah, que sí, que va a manejar un usuario y una contraseña. Perfecto, entonces empiezo a trabajar. Un usuario y una contraseña. Entonces yo de inmediato voy pensándolo. Ah, bueno, necesito un usuario y contraseña. El aplicativo va a trabajar, se va a acceder desde una página web, o el aplicativo se va a trabajar en una sucursal bruta, o el aplicativo se va a trabajar en una tablet, o se va a trabajar en una Palm, bueno, lo que sea, estoy diciendo cosas por decirlas. Entonces, en ese caso, yo ya también tengo que ir empezando a definir ciertos alcances de requisitos que son no funcionales también. Cuando yo hablo de los funcionales, son los que responden a la solución del problema, o sea, todo lo que yo voy a hacer encaminado a poder establecer la solución de ese problema, que lo voy a cristalizar con un desarrollo a la medida pues del cliente, ¿sí? Pero cuando hablo de requisitos no funcionales aparecen otros requisitos, por ejemplo, seguridad, que solamente entre las personas que yo necesito que entren, integridad, por ejemplo, que yo solamente muestre la información íntegra que yo estoy almacenando, que no me vaya a mostrar información que de pronto carece pues como de rigor o de completitud, o que definitivamente no es íntegra como tal, ¿sí? Eso pueden hacer de pronto de procesos en bases de datos mal elaborados, en los cuales de pronto uno haga consultas para ir a ese inventario y de pronto no estén bien hechos los cruces de las llaves, entonces se muestra información inadecuada. Ustedes saben que cuando uno está haciendo, por ejemplo, SQL, si uno no cruza bien las llaves relacionadas de las diferentes tablas, las consultas pueden arrojar valores erróneos. Normalmente lo que hacen es que traen más valores de los que deberían ser. Entonces, eso es información que no es íntegra. La oportunidad, el tiempo de respuesta, o sea, yo necesito hacer un aplicativo que sea rápido, necesito hacer un aplicativo en el cual el tiempo de respuesta vale oro, o necesito un aplicativo que así corra despacio, pues digamos que no va a tener problema porque no voy a estar pues como marcado pues por la velocidad de respuesta. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un aplicativo que es para una caja en la 14, que ellos están trabajando ahí pistoleando con esos sistemas POS y haciendo fácilmente el proceso y generando una factura rapidito y cerrando la cuenta y y eso fue rápido, prácticamente eso es inmediato. Hacer un aplicativo ahí que se demore muchísimo tiempo y que el cliente tenga que esperar y esperar y esperar hasta que le salga. Entonces, ¿sí me entiende? Todo ese tipo de situaciones y todos esos requisitos que no son funcionales, que son los no funcionales, esos requisitos también deben estar empezando a quedar plasmados desde el momento en punto en el que yo arranco pues con mi trabajo. Hasta ahí hay problemas, hasta ahí hay dudas, muchachos. No, profe, todo está bien. Listo, bueno, ok. Dale. Listo, entonces hasta ahí, digamos que tenemos en nuestro ciclo de vida, ya estamos atendiendo, digamos que esa primera fase de este ciclo de vida, que es justamente la parte de la licitación de los requisitos, el levantamiento de todos los requisitos y el trabajo pues con todos mis requisitos como tal. Ahora, se viene la otra fase, ya la de los requisitos, ya sabemos que esa es la fase del qué. ¿Qué necesito hacer? Y yo ahí me encargo de hacer absolutamente todo lo posible para yo poder extraer de la mente de mi cliente absolutamente todas las cosas que yo necesito hacer, todo lo que él requiere por hacer, ¿sí? Que en últimas lo que él necesita es lo que yo voy a implementar o a desarrollar en una fase más adelante. Luego de pasar toda esa fase, muchachos, yo entro a la fase del diseño. La fase del diseño, ahí se van a acordar de nuestra asignatura de Ingeniería de Software 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en la fase del diseño? La fase del diseño es la fase del cómo, ¿sí? Yo ya tengo todos mis requisitos bien formulados, bien delimitados, con todo el alcance posible, pues bien definido. Y luego entro a la parte
del diseño, del cómo lo guardo, cómo lo muestro, cómo lo accedo, cualquier otra pregunta que se pueda hacer con un cómo. Entonces, en esta fase es ya donde uno se encarga de qué, de hacer un modelamiento de la base de datos, de definir los campos que va a tener, de hacer unos diccionarios de datos bien hechos, de hacer prototipos de datos, ¿sí? Toda esa información que nos va a permitir a nosotros, digamos que de alguna forma, modelar lo que estaba en los requisitos, pero ya ahora, digamos que de alguna forma, con más rigor técnico, para poder darnos una idea de cómo va a quedar esa solución. Pero mucho cuidado, en la fase de diseño, digamos que yo ahí, ¿qué puedo decir? Yo puedo definir más o menos qué métodos va a tener la aplicación, voy a definir más o menos qué tablas va a tener la aplicación, qué campos van a tener esas tablas, qué definición de datos van a tener, cómo se van a ver esas pantallas, bueno, ciertas cosas, de pronto un prototipo no funcional en el cual se marque pues la navegabilidad pues, de las diferentes partes del aplicativo. Y digamos que es una fase muy importante. ¿Por qué? Porque uno siempre se casa con la idea de que, digamos que el ingeniero le toca hacer todo, ¿sí? Pero es muy probable que hayan situaciones o hayan empresas en las cuales el analista y el de requerimientos es el que más experiencia tenga en el software, ¿sí? Luego, una persona que también tenga buena experiencia es la que se encarga de hacer el diseño. Y la parte del desarrollo, digamos que puede haber un líder técnico de desarrollo y más gente que pueden tener diferentes seniorities. Si no saben qué seniorities es, digamos que el grado pues, de profundidad o de experiencias en el área. Digamos que un seniority junior, un seniority senior, bueno, lo que sea. Digamos que es la cantidad de años que usted está pues, vinculado con el desarrollo. Entonces, digamos que cuando son equipos de desarrollo grandes, ¿sí? Estas etapas no necesariamente están en la misma persona. Entonces, quien define el análisis muy probablemente sea de las personas que más conocimiento tenga y que tienen mejor relación con el cliente. ¿Por qué? Pues porque él va a tener que ir, va a tener que indagar, va a tener que buscar, va a tener que hablar, reunirse, entrevistas, preguntar, repreguntar, volver a tener otra entrevista y toda la situación hasta que él considere que sus necesidades de requerimientos han quedado satisfechas y que con eso se va a cubrir todo. Y pues generará las actas respectivas para definir qué con ese alcance se va a trabajar, porque eso es algo bastante importante. Luego ya con esos requerimientos como tal, digamos que ya en la fase de diseño, probablemente otro ingeniero se encarga de tomar esa información, se encarga de hacer el resto de cosas, se encarga de ir modelando la base de datos, se encarga de ir modelando otras cosas, ¿sí? Y hasta ahí, digamos que pueden ser 2 o 3 personas de pronto interviniendo en esa situación, que es la parte, digamos que es la parte como más de ingeniería, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero luego llega la tercera parte, y esa tercera parte, digamos que es desde aquí donde arranca el alcance de nuestra nueva asignatura, que es Ingeniería de Software 3. ¿Y esa parte cuál es? Es la parte del desarrollo de software como tal, de la construcción, algunos le llaman implementación, otros le llaman la fase de desarrollo, pero en últimas es la misma fase se llama, es la fase en la cual uno empieza a tomar esos diseños que me aterrizan un poco, esos requisitos de la primera fase, y en los cuales yo empiezo a trabajar ya directamente con una herramienta o con un IDE o con un lenguaje de programación o bueno, con lo que sea. Entonces, digamos que desde la fase de diseño, a mí me pueden decir, listo, usted, esto está planteado para hacerlo con un PHP no sé cómo, o con un .NET no sé cuánto, con una base de datos MySQL o Postgres o SQL Server o lo que uno quiera ponerle, ¿cierto? Pero es justamente en esta etapa donde ya se sienta justamente el desarrollador en la herramienta que desde diseño se detectó o se definió, y ya esa persona se encarga de sentarse y empezar a codificar. Entonces él probablemente tenga situaciones en las cuales requiere algún tipo de explicación. Y en ese caso, pues entonces, ¿qué va a decir? Va a decir, listo, tengo una duda acá en este diseño, diseñador, venga, hablemos un momentico, ¿qué es lo que usted pretende acá? Si de pronto no está muy claro, si está claro, se hace perfecto, se pueden hacer las bases de datos, se puede hacer todo. Entonces digamos que hasta ahí como tal, tenemos una fase o un proceso eh, digamos que lo estamos llevando pues a cabo, y digamos que ahí es donde ya se sienta pues el desarrollador como tal a tratar de plantear su
digamos que a interpretar su diseño para poder hacer una especificación o un desarrollo, pues, respondiendo pues a las necesidades que se han detectado en esas etapas previas, ¿sí? Entonces es una etapa en la cual aparecen otras actividades, ¿cierto? Por ejemplo, pueden haber etapas en los equipos grandes, hay etapas de revisión de pares, entonces Jason hace una rutina y luego en la revisión de pares, Andrés le va a revisar esa rutina a Jason y Jason va a revisar la rutina que hizo Triana y Julián va a revisar la red. Entonces, ¿sí me entienden? Todo el mundo empieza a revisarse y son espacios que se llaman code review, ¿sí? O par review o lo que sea que lo llamen, en el cual digamos que ingenieros que más o menos tienen el mismo nivel o incluso algunos que tienen más nivel se encargan de revisar el trabajo de pronto de los que tienen un poco menos, ni siquiera de nivel, es como un poco menos de seniority. Entonces digamos que son procesos en los cuales se van acompañando a los ingenieros que son juniors o a los practicantes o a los ingenieros que son menos expertos, los coge otro que es más experto, pero siempre el hecho es tratar de sacar de estas revisiones posibles puntos de mejoras, posibles puntos en los cuales puedo decir, listo, mira que esta parte de acá se puede hacer de una forma más corta, esos condicionales de pronto no están bien indentados, o hay una forma más óptima de hacerlo, ¿sí? Pero pues digamos que va más a ese tipo de cosas, ¿sí? Incluso podría pensar uno en un code review de esos, que haya un requisito que de pronto esté mal implementado, o sea, que el desarrollador se haya equivocado y haya generado un error lógico allí, y que la persona que está haciendo la revisión del par pueda decirle, vea, usted acá hizo una embarrada porque usted aquí está haciendo este cálculo y este cálculo del IVA no es el 19%, sino el 8%, y usted le puso el 20%, entonces mire que eso no funciona. Y son errores que probablemente uno no visualiza porque no son errores de compilación. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese tipo de situaciones se van dando en esta etapa de code review como tal. Hasta ahí tenemos dudas, muchachos. Mire que más o menos hemos hablado como más o menos media hora y hasta este momento apenas, digamos que en lo que es la fase de desarrollo, es digamos que desde donde se empieza a partir ese camino para lo que se viene, que es desde la ingeniería de software 3 como tal, así como la tenemos planteadas en nuestro plan de estudio. ¿Alguna duda, muchachos? No, señor, hasta el momento no. Ok, No, profe, no, todo claro. ¿todo está claro? Listo. Entonces, chicos, Profe, una consultica. sí, claro, cuéntame. Profe, en esa segunda parte que usted mencionaba, cuando uno está tomando en la primera parte, cuando uno está tomando los requerimientos, Sí. uno al cliente le puede ir diciendo, yo pienso hacer esto, así, yo quiero que esto sea así, así, o uno esperaría casi hasta la segunda parte, uno podría adelantar ese proceso. Pues a ver, yo creo, normalmente cuando se hacen las fases de levantamiento de requerimientos, digamos que a menos que tú tengas un conocimiento muy, muy vasto sobre el tema, pues muy, muy amplio como tal, en el tema que los ocupa como tal, normalmente en la fase de requerimientos, el que más habla es justamente el cliente, ¿sí? Entonces el cliente es el que llega a uno y le dice, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, quiero hacer esto otro. Digamos que uno deja que el cliente se desahogue y uno lo que hace es tratar de darle de pronto un orden lógico a lo que él está pidiendo, porque probablemente él en tres necesidades que diga, se está refiriendo solamente a una necesidad técnica como tal, ¿sí? A un requisito técnico. Entonces él dice, yo necesito que esto me muestre tal cosa y que me muestre actualizado tal otra y que me muestre tal otra cosa, pero probablemente con un solo requisito que se llame actualizar inventario, por ejemplo, está haciendo o cubriéndose todas las necesidades que están allí, la de tener una alta, una baja y una actualización del inventario o algo así. Entonces digamos que todas esas cosas salen de esas necesidades, pero digamos que ya luego uno se encarga como de irlos estructurando de una forma más ordenada para poder llegar a esa solución. Pero digamos que en esa fase, Triana, la intención casi siempre es que el cliente sea el que más hable.
Ya digamos que ya cuando tenemos todos esos temas cerrados y que ya tenemos la suficiente desarrollo de la idea por parte del cliente, yo ya con eso, yo ya llego y digo, listo, ya con eso yo ya me puedo sentar, sacar unos requisitos bien definidos, bien amplios, compartirlos con el cliente para que valide pues que están bien y arrancar con un diseño, ¿sí? Entonces digamos que hasta ahí, en el diseño como tal, es cuando yo ya empiezo a decirle, listo, ¿usted qué necesita y cómo se lo voy a hacer? Entonces ahí yo ya empiezo a darle pues ahí como un poco más adelante. No sé si hasta ahí te aclaré la duda o te la enredé más. Sí, sí, sí. No, estuvo bien, sino que yo, bueno, uno visualiza otra cosa, uno piensa que mientras está hablando con el cliente le está diciendo todas las cosas y uno lo puede ir guiando. Pero no, No, ya me quedó claro. claro que ese proceso No, es no, antes no. para escuchar. Uno sí lo puede guiar y si de pronto hay algo en el que usted ve que el cliente está muy pasado o que está o que se quiere inventar pues aviones ahí o lo que sea, uno también puede, digamos que de alguna forma lo puede ir aterrizando, ¿sí? Decirle, así como lo está planteando, eso puede ser muy costoso o de pronto eso no es físicamente viable, eso no es posible hacerlo, o si se puede hacer, pero así de pronto, ¿sí me entiendes? O sea, digamos que unas intervenciones en las que de pronto hacerlas en la medida en la que usted vea que el cliente está revolado, o sea, que el man está pensando pues situaciones como muy elaboradas que probablemente el alcance de lo que usted quiera hacer o de lo que usted proponga hacer no llegue hasta allá, ¿sí me entiende? Entonces digamos que en ese caso usted sí puede hacer, pues digamos que no es una camisa pues de fuerza que yo voy y solamente escucho y yo no le puedo decir nada, no, claro, yo sí le puedo decir, pero pues la idea no es tampoco entrar a coaccionarlo de pronto para que él termine haciéndose el aplicativo que usted se imagine y no el que él necesita, ¿sí me entiende? Entonces digamos que ahí tiene que haber un balance de esas dos cosas. Sí, señor. Bueno, hasta ahí muchachos, ¿dudas? No, señor. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer muchachos? Pues, hasta ahí yo he hablado prácticamente toda la clase. Vamos a hacer un pequeño ejercicio muchachos. Entonces, este rato vamos a empezar a trabajar con este ejercicio que les voy a compartir en la pantalla. Me dicen si están viendo, porfa. Sí, señor. Vale, entonces les voy a plantear una necesidad, muchachos, ¿sí? Y con esa necesidad, digamos que vamos a definir unos requisitos. No vamos a entrar tampoco a hacerlos pues en un formato de licitación, una cosa así pues súper elaborada, pero sí vamos a tener ahí como los requisitos que se deben tener, definir una especie de diseño y definir unas rutinas importantes para los flujos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, se requiere realizar una pantalla de login que reciba el usuario, la contraseña y un código recibido por celular. ¿Cómo es eso? Entonces, digamos que es una pantalla de login en la cual cada vez que yo quiera acceder al aplicativo, debo tener dispuesto mi login, debo tener dispuesto mi contraseña y debo tener mi celular conmigo porque cuando yo me pare en ese campito, él va a mandar automáticamente un código para que usted lo escriba como una especie de doble factor de autenticación, ¿sí? Se debe tener en cuenta que si el usuario no existe, se puede crear con la información necesaria para poder acceder a este módulo, a este módulo. De igual forma, se debe contar con un proceso para restablecer la contraseña. Entonces, ¿qué es lo que se busca, muchachos? Un aplicativo en el cual vamos solamente a trabajar o a centrarnos en ese login, ¿sí? Y en ese login, ¿qué va a tener? Pues aparentemente va a tener 3 campos, ¿cierto? Que es el usuario, la contraseña y un campo de código, ¿sí? ¿Qué me interesa a mí? Me interesa que definamos esos requisitos. ¿Por qué? Porque esa pantalla va a tener todas las rutinas para yo generar un acceso, ¿cierto? Va a tener todas las rutinas para yo generar una recordación de clave o un restablecimiento de clave, porque pues normalmente cuando uno dice olvidó su contraseña, lo que hace es que genera un link para poderla restablecer. Y la otra es la opción para que si el usuario no existe, se pueda crear. Entonces mire que ahí yo ya tengo varias necesidades. ¿Cuál es la intención con este ejercicio, muchachos? En lo que resta de clase, ¿sí?
vamos a definir requerimientos, lo vamos a hacer de manera individual, vamos a definir requerimientos. Cuando les hablo de definir diseño, entonces, ¿qué les voy a pedir allí? Les voy a pedir que definamos, desde la parte de diseño definamos, de pronto, cómo se van a ver esas pantallas que ustedes van a diseñar, ¿sí? Y que definamos un modelo entidad-relación, o pues, digamos que aquí no alcanza a ser un modelo entidad-relación, pero que por lo menos definamos bien la tabla en la cual vamos a almacenar toda la información relacionada con el usuario, ¿sí? Solamente una tabla puede llamarse usuario y ahí vamos a agregar todos los campos. Y adicionalmente vamos a definir las rutinas más importantes para esos diferentes flujos, ¿sí? Entonces digamos que nos vamos a centrar en esos tres elementos. Primero defino qué requisitos tengo. Con esta información, qué requisitos tengo. Luego voy a definir un diseño, entonces con el diseño voy a definir como una especie de prototipo y vamos a ir también a hacer un esquema pues de nuestra tabla de base de datos, porque ni siquiera es un modelo entidad-relación lo que vamos a ver, sino nuestra tabla con todos los campos que se requieren y con los tipos de datos que van a tener esos campos. Y luego vamos a definir las rutinas más importantes para yo poder hacer esos flujos. Eso también es escrito. ¿Tienen alguna duda con ese ejercicio, muchachos? Eh, Profe, a mí sí de pronto me puede aclarar un poquito más el punto 3, el de la rutina de los flujos. Sí, claro. O sea, cuando yo hablo de rutinas, estoy hablando de, digamos que las acciones más importantes que yo voy a tener que hacer para que esta pantalla sea funcional. Entonces, es una pantalla de login. Entonces, una de las rutinas, por ejemplo, ¿cuál es? El de iniciar sesión. Exacto, ¿cierto? Eso puede ser una de las rutinas, ¿sí? Entonces, en esa rutina, ¿qué se hace? Se toman tales y tales valores y se hace una consulta contra tal tabla y allí se valida si la persona tiene esos datos de acceso, se hace un proceso de encriptación de la clave que usted puso para compararla, eso es una rutina, ¿cierto? Otra rutina, que necesito crear el usuario, bueno, entonces, ¿cómo lo va a crear? Otra rutina, que necesito, no Recuperar la sé, contraseña. exacto. Entonces, esas son las rutinas, y entonces en esas rutinas tú lo que haces es decir más o menos qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y qué datos necesitas para trabajar cada rutina, ¿sí? Vale, vale. Listo. ¿Alguien más tiene duda, chicos? ¿El silencio es muchas dudas o nada de dudas? Profe, de pronto uno podría de pronto comparar ahí las rutinas con métodos o Sí, sí, sería muy claro. malo. Total, o sea, si lo quieren hacer técnicamente como método, defínalo como método. Si lo Ujú. quieren hacer como rutinas, ahí charladito diciendo generar login, no sé, recuperar contraseña, o sea, lo que ustedes quieran. Está Ah, ok. libre ahí como lo quieran definir, si lo quieren hacer técnicamente como métodos, porque en últimas van a ser métodos, técnicamente como métodos o si lo quieren hacer así habladito. Listo, profe. Profe, en Listo. la parte de diseño solamente vamos a hacer lo que es un login y también el de registrar usuario. Las pantallas que haya que hacer y el de Ah, la ok. restablecimiento de la contraseña. Ujú. Sí, por eso les digo, céntrense en este enunciado, lean muy bien los requisitos, traten de sacar los requisitos que ustedes consideran deberían ser y luego definimos un diseño con las pantallas que ustedes hayan determinado con esos requerimientos y las rutinas más importantes, pero todo debe estar enlazadito, ¿sí? Los requerimientos van a estar pegados a un diseño, ese diseño con una tabla, con unos prototipos y esas rutinas que también responden justamente a las lógicas que tienen que incorporar en esos elementos, ¿vale? Listo, profe. Listo.
Profe, Señor, cuéntame. ¿nos puede colocar la pantallita, la Claro que sí. diapositiva? Ah, qué pena, muchacho, no había visto que... listo. Vale, Daniel, muchísimas gracias. Chicos, ahí me acaba de confirmar Daniel que ya el curso está visible para que por favor traten de validar ahorita que sí puedan acceder a él. Listo, profe, ya se puede ver el curso. Listo, perfecto, vale. Muchas gracias. Profe, Señor. qué pena ahí todo, pues, decirlo, pero la verdad como que no encuentro forma de arrancar. Pues no sé si es porque lleva uno como un tiempito sin hacer, digamos, la actividad que encuentra uno como un Fresco, poquito, mano. será frío. Fresco, que la intención con esto justamente es hacer eso, hacer un diagnóstico y hacer un punto de inicio de la clase. Acá estamos descalentando porque de hecho todavía esto que estamos haciendo aquí, estamos acá recordando ingeniería de software 1, 2 y vamos a ir introduciendo la 3. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Yo soy un cliente, ¿cierto? Y yo les digo, necesito hacer una pantalla de login, ¿sí? Esa pantalla de login, muchachos, yo necesito que tenga un usuario, una contraseña y un codiguito que yo les voy a enviar al celular cada vez que ustedes intenten conectarse. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Pero adicionalmente les estoy diciendo, yo también necesito eh, que, que si el usuario no existe, tenga la opción de generar una cuenta, ¿cierto? De registrarse. Y que si el usuario olvidó su contraseña, pues también lo puede hacer, ¿cierto? Entonces digamos que yo ya voy metiéndome pues en el ejercicio, yo ya digo, listo, necesito hacer una pantalla de login, listo. Acá me están diciendo más o menos qué campos, o sea que prácticamente acá me están dando el prototipo como tal, ¿sí? Digamos que yo le puedo hacer un muñequito a un lado, lo que sea, pero los campos que son vitales, por lo menos para esa pantalla de login, yo ya los tengo ahí, ¿sí? Ahora, me está diciendo, pues tengo que hacer una pantalla en la que yo pueda hacer ese login, ¿cierto? Pero también tengo que hacer una pantalla en la cual yo pueda hacer un restablecimiento de una contraseña y tengo que hacer otra en la cual yo pueda hacer también la creación de un usuario, ¿sí? Entonces digamos que de ahí, de ese mero requerimiento, yo ya ahí pude sacar unas 3 o quizás 4 pantallas dependiendo de cómo lo vayan a modelar, ¿sí? Entonces yo qué digo, dentro de esa parte de definición de los requerimientos, yo ahí qué digo, pues ¿qué necesita el usuario? Necesita una pantalla que haga tal cosa, necesita otra pantalla que haga tal otra, necesita una pantalla que haga tal otra cosa. Listo, entonces ahí yo ya más o menos definí exactamente qué necesita generar una rutina para que haga un login, necesito hacer una cosa para que haga esto, necesito hacer otra cosa para que haga esta otra cosa, ¿sí? Cuando yo ya tenga todos esos requerimientos, que yo ya los tenga completamente definidos, entonces ahí yo ya procedo a hacer un diseño, ¿sí? Y entonces en ese diseño yo ya ¿qué hago? Pues hago elementos propios de la fase de diseño. ¿Qué elementos eran propios de la fase de diseño? Pues había muchos, pero digamos que dentro de los que vamos a hacer aquí, como para tratar de hacer el ejercicio un poquito más realizable, va a ser justamente hacer unos prototipos, o sea, más o menos mostrar cómo se van a ver esas pantallas, ¿sí? Vamos a mostrar esa tabla, digamos que la tabla de usuarios en la cual yo voy a tener todos mis datos, todos los usuarios que estén registrados en mi aplicativo y los voy a tener almacenados en otra tabla. Entonces de esa tabla yo voy a definir qué campos tiene, qué campo tiene de llave, login, que tal campo es varchar no sé qué, o que tal campo es string, o que tal campo tiene tal longitud, o es un número de tantas letras, de tantos caracteres. Y luego, después de yo definir todo eso, ya como tú lo quieras hacer, puedes entrar a definir unos métodos o unas rutinas, ¿sí? Entonces, rutinas, ¿yo qué digo?
Pues hay una pantalla que es para generar un login, pues yo tengo que hacer una pantalla, una rutina que me haga un login. Si yo voy a hacer una pantalla de crear un usuario, pues hay una rutina que se va a llamar eso. ¿Y qué elementos va a tener? Va a tener tales y tales elementos para poder llenar la tabla que tengo disponible para hacer hecho. ¿Sí? No sé si hasta ahí de pronto te aclaré o te confundí, Rubén. Pero es que yo creo que hay una duda, pero como relacionada con el software 1, porque pues, yo entendí que dependiendo del requerimiento era como siempre hacerle el CRUD a cualquier, ahora por ejemplo, ahí dice login, entonces uno ya que va a hacer el CRUD al login. Pero digamos que en este caso, como tal, no hay necesidad de hacer un CRUD en el sentido en el que yo que necesito hacer una pantalla para autenticar un usuario. O sea, si el usuario existe, necesito validar que exista y que me ponga una contraseña correcta. ¿Sí o qué? Pero también si el usuario no existe, pues entonces lo creo. Pero aquí no es necesario hacer un modificar y un actualizar, perdón, un modificar y un eliminar, porque digamos que esta es la parte que yo tengo como visible a la parte de afuera para todas las personas que quieran entrar a mi aplicativo. Entonces no tendría sentido yo tener un CRUD con un modificar usuario y con un eliminar usuario cuando digamos que esta zona que estamos definiendo aquí es para usuarios sin permisos. O sea, es para usuarios, digamos que usuarios comunes, usuarios finales. Caso diferente, que yo llegara y tuviera esta pantalla, yo puedo acceder y que yo pueda acceder a un módulo administrativo en el cual yo pueda crear usuarios en bloque o que pueda crear usuarios o que pueda decirle Rubén, este es el usuario de Rubén y le va a cambiar la contraseña, se la va a restablecer por esto y se la mando otra vez por correo, ¿sí me entiende? Digamos que son cosas diferentes. En este caso puntual, aquí no nos estamos pegando al CRUD, sino más bien a la parte funcional, ¿sí? La parte funcional de mi cliente, ¿qué quiere? Quiere una pantalla que me haga un login, una pantalla que me restablezca contraseñas y una pantalla que se encargue de crear la cuenta del usuario si no existe. Como tal, el CRUD aquí no estamos pidiendo. Entonces, digamos que no siempre podemos generalizar que por cada tabla vamos a hacer un CRUD. Es muy probable que así sea siempre, pero ahora lo que tenemos que pensar es, listo, yo tengo cada tabla de mi aplicativo tiene un CRUD, porque mi aplicativo es completamente autoadministrable, ¿sí? Ahora, la duda es, ¿quiénes van a poder entrar a realizar mi CRUD? ¿Quiénes van a poder entrar a hacer ciertas cosas sobre el aplicativo? ¿Sí me entienden? Porque yo no le puedo abrir las llaves de mi aplicativo a cualquier, o sea, yo no le puedo abrir las llaves de mi aplicativo a cualquier persona. Yo no puedo dejar que entre con un acceso full y que me vaya y me modifique tablas, digamos que tablas que nadie debería conocer por ubicar un CRUD en una parte que no es, ¿sí? Yo no puedo ir a ubicar un CRUD en la parte pública de mi aplicación, o no puedo ir a colocar un CRUD en una parte que no es la mía, ¿sí? En una parte que no es la que yo requiero como tal, ¿sí? No sé si con eso de pronto te confundí o te saqué de la duda, Rubén. Yo creo que entendí. Voy a ir haciendo a ver si Dale, o sea, trata de ir rayando porque pues digamos que con este diagnóstico vamos a mirar a ver en dónde estamos, vamos a ver de pronto si hace falta reforzar algo de software 1 o de software 2, ¿sí? Pero pues digamos que la parte de ingeniería de software 3, digamos que si bien arranca desde la fase de construcción, debe tener siempre unas bases o unos prerequisitos, los cuales están allí y que digamos que en la medida de lo posible hay que tratar de hacerlo siempre para no entrar de pronto a generar reprocesos más adelante. listo, profe, gracias. Listo, vale. ¿Alguien más tiene dudas, muchachos? Profe, con respecto al tema, entonces, yo aquí pues tendría lo que es gestión de usuario y pues que serían los campos básicos como el documento, el nombre, el apellido, el número de teléfono y pues Pero ven, yo te pregunto, gestión de usuario, ¿a qué te refieres? pues sería como ¿Al CRUD? más que todo la tabla. Bueno, pues digamos que cuando yo empleo la palabra gestión, digamos que en un ambiente de ingeniería de software,
normalmente lo que estoy hablando es justamente a eso, hacerle todo el proceso de gestión o al proceso de administración de esa tabla, ¿sí? El proceso del CRUD como tal, ¿sí? La creación, la actualización, y la eliminación de la tabla, ¿sí? Pero digamos que en este caso como tal, con esa palabra gestión de usuario, ustedes pueden estar abarcando muchas cosas, ¿sí? Y digamos que aquí, sobre la tabla usuario, yo lo único que voy a tener disponible es la creación del usuario y el restablecimiento de la contraseña del usuario. Esas van a ser las dos acciones que a nivel de requerimientos yo voy a tener. Y podría tener un tercer requerimiento que sería autenticación del usuario, que sería justamente el hecho de hacer el proceso de login como tal. ¿Sí? Entonces, digamos que si colocamos gestión de usuario nos queda muy amplia, ¿sí? Porque gestión de usuario también me está incluyendo a mí la parte de modificación y la parte de eliminación, que yo en este caso, para este proyecto de software que tenemos aquí en la pantalla, estaríamos yendo mucho más allá y estaríamos generando de pronto una ventana para que alguna persona que no tenga autorización podría de pronto llegar a entrar a hacer cosas que son inadecuadas, ¿sí? Por ejemplo, yo para un usuario, casi siempre todos los aplicativos tienen administradores o superadministradores o como sea que se llamen, ¿cierto? Pero yo no puedo ir abriendo la parte administrativa a todos mis usuarios regulares porque entonces les estoy dando la posibilidad de que vayan y modifiquen valores, parámetros, almacenamiento que hay propio pues del aplicativo y pues eso sería completamente inadecuado porque pues cada quien debe tener acceso justamente hasta donde debe tenerlo y no más de ahí, ¿sí? Sí, profe, sí. Sí, ya Vale, me quedó un poquito más claro. vale, listo. Gracias. Chicos, vamos a sentar 2 minuticos, ya regreso. Estamos todos acá conectados. Eh, Cualquier duda, por favor, en el momento en el que vuelvo y me siente, me las preguntan, listo. No me Sí. tardo. 2 minuticos. Profe, ¿puede volver a compartir la pantalla? Claro que sí.
¿Tienes cámara? ¿Por? No, como sentí que te habías parado. Sí, me paré a mover para eso. ¿Quieres dos empanadas? Tengo el micro abierto. Tengo el micro abierto. ¿Te quieres? Mm. Si quieres más nuggets, no. Más. ¿Cómo van, chicos, con el ejercicio? ¿Tienen dudas? Ahí vamos, ahí vamos. Cualquier cosa me preguntan, por favor. Lo de flujos lo podemos hacer así escrito, normal. ¿Cuál, perdón? Lo de los flujos. Sí, 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 las rutinas, sí.
Profe, profesor, Qué pena es que no me dejaba activar el micrófono. ¿me Digo, podría compartir la diapositiva un momento, por favor? sí, claro. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿Cómo van, chicos?
Sí. Bueno, ahora no puedo, vamos. No puedo hacer una pues de día nomás. Porque la de la noche. Vamos pues. Me falta hacer más arriba. Pero que llega que siempre espera que me dice. No, chicos, ya es hora que vayamos como mirando a ver qué alcance tenemos acá, qué estamos haciendo, más o menos. Me interesa verlos. Acostada que te vas a más. Pero yo ya en dos minuticos tengo ya más o menos, yo creo que algo listo para mostrar. Listo, entonces vamos, son las 8:02, ¿vale? Entonces a las 8:10 miramos por lo menos uno o quizás dos ejercicios, ¿listo? A las 8:10. Ya voy, Amalia, ya voy, ya voy. Calma, Amalia, calma. No vayas a centrar.
Listo, muchachos. Vamos entonces a hacer vamos a retomar ahí donde vamos, porfa, lo que hayamos hecho. No sé quién quiera de pronto enseñar su ejercicio o quién quiere hablar sobre el ejercicio. Pues si quieres yo les puedo mostrar lo que hice, pues como me entendí el ejercicio. Ok, vale. Ya están viendo, creo que sí, ¿cierto? Sí. Listo, profe. Por requerimientos, tomé, pues dependiendo como los tres módulos centrales que vi pues como en el proyecto, que sería pues el módulo de la creación de usuario, donde pues valga la redundancia, se crearán los usuarios que no estén registrados, donde se solicitará pues el usuario, contraseña, un correo electrónico y obviamente pues el número de celular donde será enviado como el token. Para recuperación solo solicitaré pues el tema del correo electrónico que corresponde al usuario, que pues más abajo en la rutina pues ya les explico cómo se valida. Y en iniciar sesión pues será solamente el usuario, la contraseña y el token. Sí. Más o menos son los datos que se requieren para cada módulo. En cuanto a rutinas, lo vi más o menos en el inicio de sesión, pues se solicita lo que se necesita: el nombre de usuario, la contraseña y el token que será enviado pues a través de su línea celular. Se validará por medio de la consulta con los datos mencionados en la base de datos. De ser pues verídico los datos, se iniciará sesión. De no existir, se enviará pues a la pantalla de registrar. Para la recuperación de contraseña, pues solamente lo del correo registrado, y si el correo es válido, pues enviará un URL al correo, donde será pues la plataforma de recuperación de contraseña. Para la creación de usuario, pues algo más de lo de arriba: usuario, contraseña, correo y el número de celular. Pues todos los datos serán almacenados en una base de datos. Listo, perfecto. En cuanto a diseño, pues más o menos algo así sencillito de eso. La pantalla de inicio de sesión, usuario, contraseña del token. Si no se olvidó pues su contraseña, lo enviará a esta pantalla, cuando pondrá un correo, y solamente pues dará de tener los datos completos en inicio de sesión. De no tenerlos, pues dará en registrar, que lo enviará pues a esta pantalla, donde usuario, contraseña, email, celular, y pues que sea solo registrarse. De ya tener pues cuenta registrada, es solo dar acá, que pues retorna nuevamente a esta pantalla. Vale, listo. Tú me haces un favor, me dejas ver otra vez el bolsito. Esta vaina. Listo. Entonces, aquí me parece que hiciste un buen ejercicio, la verdad. Hiciste una muy buena aproximación a lo que se estaba pidiendo. Faltaron un par de cositas que ya vamos a detallar para que lo tengas no solamente tú, sino para que todos lo tengan presente. Pero lo que te digo, el ejercicio como tal está bien encaminado y está bien enfocado. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí, por ejemplo, efectivamente sí se requerían tres módulos, pero muy probablemente eran 4 pantallas, y ya les voy a explicar por qué, ¿sí? Hay una pantalla que es la principal, que es el login como tal, ¿sí? El login en el cual yo tengo el usuario, la contraseña y el token, como lo llamó Jason. El botón para iniciar sesión, el botón para crear un usuario si no estoy registrado, y el botón para restaurar la contraseña, ¿cierto? Hasta ahí estamos perfectos. Yo creo que ya sé qué pantalla faltó. Sí, en la de crear usuario como tal, digamos que yo pude haber incluido más datos, o sea, le pude haber puesto nombre, apellido, sí, todas esas cosas, nombre, apellido, un documento de identificación. Bueno, le puedo haber agregado más cosas, pero pues digamos que para el ejercicio cumple. Sí, señor. El módulo de recuperar contraseña tiene 2 etapas. Una es la generación del enlace, en el cual te manda tu correo, si mientras el correo sea un correo bien formado,
Y la otra, la nueva Y generación. la otra es que cuando tú le das clic en ella, él te debe llevar a una pantalla en la cual te diga, ponga su contraseña nueva, repita su contraseña nueva y queda almacenada de una vez. Pues digamos que ahí con respecto al ejercicio de Jason, de pronto por ese lado pudo haber quedado pendiente la cosa, ¿cierto? El de iniciar sesión está bien. Con respecto a las rutinas, digamos que hay más casos posibles en cuanto a la rutina, por ejemplo, del inicio de sesión, ¿sí? Digamos que el caso feliz es usuario correcto, contraseña correcta y token correcto, ¿cierto? Pero puede ser usuario correcto, token correcto, contraseña incorrecta, o al revés, usuario correcto, contraseña correcta, token incorrecto, ¿sí? O usuario inexistente, que esa puede ser otra validación. Si el usuario no existe, no valido el resto, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos que pueden salir más opciones en ese abanico pues, de posibilidades que se pueden dar allí. Pero de todas formas, lo que te digo, Jason, me parece que es un muy buen ejercicio, me parece que es un muy buen acercamiento pues, hacia lo que estamos buscando. Me interesa saber el resto de los compañeros, primero si entienden la situación, qué adelanto tenían, si de pronto hay alguien más que quiera compartir su trabajo para poderlo ver acá. Acuérdense que este es un espacio para poder ver y para poder validar que estamos aprendiendo las cosas y en últimas pues para hacer comentarios constructivos con respecto a lo que falte o a lo que esté bien, claramente. No sé quién más quiera compartirlo como para cerrar la clase ya con ese otro. Yo tengo una parte, pero yo creo que está como muy cruda. Muestra, a ver. ¿Vas a compartir, Rubén? Sí, ahí ya están viendo. Sí, ahora sí. Bueno, está cargando. Está cargando la... Listo. Ahora sí. Muéstrame los requisitos primero. Vale. Muy lento. Pues lo que hice requisitos fue esto: pantalla de login, pantalla para crear usuario, pantalla para restablecer contraseña. Vale. Lo del definir diseño, pues no profundicé como en los campos, sino que creo una tabla que va a ser la del usuario Vale, y otra que, pues, pero esta parte no supe bien cómo hacerla, que era como la tabla donde se van a generar los códigos para el token. Ok. Bueno, digamos que eso ahí estaba yendo un paso más allá, pero bueno, está bien. Y llegué hasta acá los tres pantallazos que se van a ver. Uno donde va a ingresar usuario contraseña, luego recibe el token, ya luego verifica el token y pues ahí ingresa, solo que Sí. solo le puse verificar. El otro que La es de una crear activación. usuario, la de crear usuario, pues que también la hice muy básica, pues nada más tres campitos. Y ya de restablecer contraseña, que pues ingresa el usuario recibe un token y ahí sí puede restablecer la contraseña. Bueno, Y listo. acá no, pues solo iba a hacer lo de las rutinas, pues no alcancé. Vale, perfecto. No, te estabas acercando, pues estabas haciéndolo bien. Te faltó fue tiempo, pero bueno, está bien. Entonces, quiero saber, chicos, quién tuvo dificultades haciendo el ejercicio, porfa. Si hay dudas, se vuelve y se explica. Para todos está claro, Triana, Andrés Gómez, Jonéis o Cristian. Pues, profe, en cuanto pues, al ejercicio, pues comparándolo, porque yo solamente alcancé a hacer los requerimientos, pues sí tengo como
aproximaciones a lo que hicieron los compañeros. Ok, Y pues más que todo sería como más de tiempito y pensarlo mejor porque pues así como lo tengo, pues sí está como un poquito crudo. ok. Triana, John Edison, Cristian. No, profe, pues yo hice la licitación de requerimientos, muy parecido a lo que tienen mis compañeros. Y adicionalmente a eso hice un diagrama de rutinas que pues es lo mismo que hizo, por ejemplo, Jason, que lo escribió y yo lo hice en un diagrama. Eso es todo. Ok. Edison y Triana. Profe, yo pues personalmente estaba como embolatado con con lo de las rutinas. Ujú. Yo pensaba que eso era como, pues lo estaba relacionando con lo del CRUD. Mm, acuérdense que, o sea, digamos que la parte del CRUD como tal, eso es algo que uno normalmente hace cuando involucra tablas y uno las va a hacer autoadministrables, ¿cierto? Pero siempre tenemos que quitarnos de la cabeza que solamente hay que hacer el CRUD, ¿sí me entiende? Hay cosas adicionales para hacer en un CRUD, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este caso era necesario crear un usuario, era necesario generar una validación del usuario para el inicio de sesión, era necesario hacer un método de restablecer sesión, por ejemplo, restablecer contraseña, y todos esos métodos son propios de la tabla usuario, por ejemplo. No estoy haciendo un modificar, un eliminar, que son los básicos del CRUD. Entonces, digamos que tenemos que tratar de pronto de desligar eso, porque nosotros hacemos un modelo y es muy probable que tengamos muchas tablas para hacerles el CRUD a nivel de diseño y toda esta cuestión, pero no es lo único que hay que hacer así, eso tenemos que tratar de quitarnos eso porque digamos que hay veces que uno cuando está empezando a hacer este tipo de situaciones, uno casi siempre cae en el CRUD, y listo. Y de pronto mire que ahí había una rutina para generar un código, ¿sí? Que nadie la identificó, ¿sí? O cómo íbamos a generar el código. Se va a llamar una API, eso tiene algún algoritmo que se hace y se genera un código y se valida, ¿sí me entienden? Entonces eran muchas cosas que se podían haber identificado y todas responden a métodos de esa clase de usuario. Listo. Chicos, por hoy vamos a dejar así. Eh, Muchas gracias por la Una asistencia. consultica. Sí, sí, claro, cuéntame, Triana. Mira que yo hice algo enlazado con lo que hicieron mis compañeros, ¿cierto? Muy parecido. Yo creé los Sí, requerimientos, no tan explícitos como mi compañero sí. primero, pero entonces yo creé algo adicional que yo creía que era necesario, creé un administrador para que pudiera eliminar. Sé que no lo estaba pidiendo el ejercicio, pero creía que era Ujú. importante tenerlo ahí. Entonces yo Sí, creé no. dos tablas, un usuario que podía ingresar y modificar su contraseña y tenía un administrador que era el que me iba a poder eliminar. Ujú. Claro, mira, eso no Eso fue está mal que lo lo hagas. único adicional. Eso no está mal que lo hagas, ¿sí? Pero digamos que en esta clase también lo que vamos a tratar de hacer es hacer algunos ejercicios que estén relacionados con esto y con la manera en la que nosotros comprendemos los requerimientos, ¿sí me entiendes? Para no hacer más de lo que se está pidiendo, sino justamente satisfacer lo que se está solicitando, ¿sí? Pero digamos que no está mal porque para la parte académica y para el ejercicio como tal vale la pena, ¿sí? Pero digamos que también vamos Sí, a es ir que cuando refinando eso, porque eso es para nuestra parte profesional, tratar de sesgar más y... es que me creó la duda cuando usted me dijo que no fueran a ingresar a donde no debían. Entonces, aunque Ujú. uno le da eso con los permisos que tenga el usuario, Sí, sí, pero sí, si no, eso pues necesita hacer una... yo lo decía era en el hecho de que no le van a generar de pronto esas tres pantallas que se estaban pidiendo y que en cambio se pudieran hacer modificaciones y eliminaciones cuando no era necesario porque es un usuario, digamos, un usuario invitado, un usuario del aplicativo, pero no un usuario con roles de generar de privilegios como tal. ¿Vale? Listo, profe. Listo, muchachos. Bueno, muchachos, se cuidan. Feliz fin de semana. Que estén muy bien. Listo, Listo, profe, muchas profe, gracias, muchas hasta gracias luego. por la clase. Listo, profe. Muchas Hasta gracias. Hasta luego, luego. profe.